por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Secretario General y Director General de la Guardia Civil, por lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Como Jesse James, Billy el Niño, Nuestro Lute o esos rostros que aparecen en el ciberespacio del FBI, Louis Roldan fue durante algún tiempo el más buscado, el enemigo público número 1, el hombre al que había que encontrar y prender a toda costa. Finalmente, se le localizó en un confín asiático y policías españoles fueron a detenerle sin la menor violencia aparente. Tras 10 meses de rocambolesca busca y captura, Roldan es puesto a disposición de la justicia. La ciudadanía contempla las imágenes, lee la prensa y se pregunta, ¿quién es en realidad este hombre? En realidad, cuando saltó el escándalo informativo sobre lo que después se llamaría la trama Roldán, los españoles sabían o sabíamos muy poco respecto a este personaje que tras una carrera política meteórica había llegado a la dirección de la Guardia Civil. Se hablaba de fraudes por valor de miles de millones, se especulaba con la falsedad de sus pretendidos títulos universitarios. Hoy se ha iniciado el juicio contra Louis Roldán y la redacción de Noticias de Antena 3 ha considerado oportuno repasar en detalle toda esa aventura vital, política, delictiva de este enigmático personaje. Hemos intentado entrevistarnos personal o telefónicamente con él, pero instituciones penitenciarias han denegado el permiso, como pueden ver. No obstante, los datos que hemos logrado reunir para este especial informativo pueden ser muy importantes a la hora de facilitar las respuestas a muchos interrogantes. ¿Actuó solo en la comisión de determinados delitos? ¿Cuál fue el papel de Francisco Paesa en todo aquel fabuloso embrollo? ¿Dónde estuvo los 10 meses que duró su fuga? ¿Agotó sus reservas económicas o quedan aún importantes sumas escondidas en lugares remotos? Estas y otras preguntas van a ir desgranándose a lo largo de este programa que les prometemos intenso en contenidos e imágenes. Y para empezar vamos a presentarles al personaje de nuestra historia. Se llama, ya lo saben, Louis Roldán. Louis Roldán Ibáñez nació en Zaragoza el 22 de agosto de 1943. Su padre realizaba maratonianas jornadas de trabajo, alternando la conducción de su taxi urbano con la de un gran turismo. Todo esfuerzo le parecía poco para lograr que Luis saliera adelante en la vida, que fuera eso que la gente llama un hombre de provecho. La tarea no era fácil, porque su hijo nunca fue un alumno brillante ni aplicado. A trancas y barrancas consiguió que aprobara el bachillerato. Incluso logró calificaciones muy notables en religión y formación del espíritu nacional, dos de las 3 Marías de la época. El pequeño Roldán estudiaba, o casi, en el colegio de los hermanos Lasalle. Dicen que era tímido, introvertido y de pocos amigos. Compañero normal de clase, que no destacaba ni para bien ni para mal, ni en notas brillantes ni en notas malas, y que era una persona muy normal y de un trato pues normal, correcto, sin más. A los 18 años se matriculó en la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales, al tiempo que entraba a trabajar como aprendiz en una metalistería. Con el tiempo llegó a ser cronometrador de tiempos de producción y más tarde jefe de taller. Él funcionaba entre los tornos o entre las fresas, funcionaba con su tablilla y con su cronómetro y de una manera, supongo que coloquial, los compañeros del taller le llamaban el relojero, en función del cronómetro que llevaba en la tablilla. La carrera de ingeniero técnico industrial no empezó bien para Luis. El primer año suspendió matemáticas, termotécnica y mecánica técnica en las convocatorias de junio y septiembre, lo que le impedía pasar a segundo curso. La única opción para continuar los estudios era cambiar la matrícula a la Escuela de Ingenieros Técnicos de Tarrasa, y Louis Roldán inventó la excusa de que la empresa en que prestaba sus servicios se trasladaba a Cataluña. A partir de ese momento, la pista de Louis Roldán estudiante se pierde en la Universidad de Zaragoza. No consta que llegara a obtener diplomatura alguna, aunque en el currículum enviado al Ejecutivo con motivo de su nombramiento como director general de la Guardia Civil figuraba una sorprendente licenciatura en Ciencias Empresariales y un máster en Economía. Pero si la carrera académica no pudo prosperar, sí que lo hizo la política.
Una carrera que comenzó con la afiliación, en 1976, al Partido Socialista y a la UGT, organizaciones en las que rápidamente escaló puestos hasta formar parte de sus respectivas ejecutivas. Roldán era conocido a nivel de Zaragoza, pues en los años 86, como uno de los 5 que dominaban todo el Partido Socialista en Aragón. Entonces, en aquel momento era un movimiento dentro del partido que se llamaban los Roldanes. En las elecciones de 1979, ocupó el segundo lugar en la lista del PSOE por Zaragoza. Fue elegido concejal y el primer edil, Ramón Sainz de Baranda, le nombró teniente de alcalde de la ciudad. Más tarde, y como miembro del Parlamento de Aragón, fue designado delegado de Economía y Hacienda. Pero su primer gran momento a escala nacional llegó en diciembre de 1982, con el nombramiento de delegado del gobierno en Navarra. Durante el tiempo que estuvo en el cargo, se obtuvieron éxitos resonantes en la lucha antiterrorista, entre estos la desarticulación del Comando Nafarroa. El 31 de octubre de 1986, el Consejo de Ministros decide nombrar a Luis Roldán director general de la Guardia Civil. Era la primera vez en la historia del benemérito cuerpo, desde su fundación en 1844 por Francisco Javier Girón, duque de Ahumada, que el puesto de máxima responsabilidad recaía en un civil. Debe quedar claro que la Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar y como tal, sus miembros están sujetos a determinadas limitaciones que tienen que ser respetadas con rigor. Al frente del Instituto Armado vivió momentos dulces y amargos. Por aquel entonces, ETA golpeaba con especial saña y Roldán tuvo que aguantar el tipo en los muchos funerales y entierros a los que tuvo que asistir en razón de su cargo. Pero paralelamente, los comandos etarras iban cayendo uno tras otro como fruto de la extraordinaria dedicación y eficacia de los agentes antiterroristas destacados en el País Vasco y Navarra. El 29 de marzo de 1992, y durante una operación dirigida por la Guardia Civil, la cúpula etarra, con Francisco Mújica Garmendia Paquito a la cabeza, era detenida en la localidad francesa de Vidar. En otros aspectos, Roldán endureció el régimen disciplinario de la Benemérita, persiguiendo cualquier forma de asociacionismo o intento de sindicalización. En el haber de su gestión, hay que destacar la modernización general del cuerpo, la puesta en marcha de la Guardia Civil del Mar y la creación del Servicio de Protección de la Naturaleza. Me gustaría ser recordado como el primer director civil de la institución, como el director que permitió el acceso de la mujer a la institución, el director que creó el servicio marítimo de la Guardia Civil. Creo que, sinceramente, es un balance para sentirme muy satisfecho yo personalmente, que es lo que me importa. En la zona de sombra, cabe citar el suceso de la Foz de Lumbier, en el que murieron 2 etarras tras suicidarse al sentirse acorralados. Aquel acontecimiento provocó una avalancha de dudas y críticas respecto a la actuación de los agentes que habían participado en el mismo. Casi al final de su gestión, otro momento difícil. Una terrorista, Miren Gurutze, fallecía en dependencias de la Guardia Civil, aunque más tarde se demostró que padecía una dolencia cardíaca. Sin embargo, nada de esto llegó a tener tanta repercusión como el desmantelamiento de la unidad antidroga de la Guardia Civil, el caso conocido como de la UCIFA. En noviembre de 1993, la suerte de Roldán empieza a cambiar. Esta vez no son golpes etarras ni tramas dentro del cuerpo. Esta vez los tiros son periodísticos y le apuntan directamente a él. El día 23, Luis Roldán estaba en París inaugurando una exposición conjunta de la Gendarmería francesa y la Guardia Civil. Su teléfono móvil no cesaba de sonar. Una y otra vez el objeto de las comunicaciones era el mismo. Diario 16, en portada, y titulando a 5 columnas, informaba de que el patrimonio de Roldán se había incrementado en 400 millones desde su acceso al cargo de director general de la Guardia Civil. La divulgación, aparentemente fiable, de datos sobre sus millonarias propiedades dio al traste con la posibilidad cierta de convertirse en ministro del Interior. La opinión pública descubre que posee un piso de más de 300 metros cuadrados cerca del madrileño Paseo de la Castellana, otro piso en Pozuelo, Madrid, un chalet en Navarra, 2 más en la localidad gaditana de Rota. Durante el tiempo que ha estado al frente de la Benemérita, también ha comprado un apartamento, como no, en París, y un chalet en la isla caribeña de San Bartolomé, valorado en más de 250 millones de pesetas. El equipo de investigación de Diario 16 descubre un total de 12 casas en España y en el extranjero, propiedad de Roldán. El periódico también desvela que su abultado e insólito patrimonio se oculta tras una sociedad, Europe Capital, creada en 1990, de la que son accionistas él mismo, su mujer, Blanca Rodríguez, y su hijo, Luis.
cuando mi compañero Jesús Mendoza y yo nos fuimos al registro de la propiedad con el nombre Europe Capital y solicitamos las propiedades que figuraban a nombre de esa sociedad, la listadora comenzó a funcionar como loca. Salió un listado impresionante de papel con los 7 u 8 pisos que Roldán tenía escondidos en toda España. El administrador de la sociedad Europe Capital era Jorge Esparza, presunto testaferro de Roldán y director comercial de Huarte, una de las constructoras que durante su mandato había llevado a cabo la mayoría de las obras destinadas a la Guardia Civil. He demostrado esta mañana cuál era mi patrimonio en 1986 antes de ser director de la Guardia Civil, porque claro, la mayoría de la información que ahí aparece es absolutamente falsa y lo he demostrado pues simplemente con las escrituras de adquisición, y hasta entonces yo no había sido responsable de ninguna partida de los presupuestos generales del Estado, y también he explicado lo que tengo desde que soy director de la Guardia Civil, lo que he comprado y lo que debo. Roldán intenta justificar el origen de su fortuna en la herencia de 40 millones recibida de su padre, taxista de profesión. Pero no convence a nadie. Resulta verdaderamente complicado cuadrar las cuentas, partiendo de un sueldo mensual de 600.000 pesetas brutas y unos gastos que superan el millón, en concepto de préstamos hipotecarios y de la pensión que pasa a su exmujer, Ángeles Timorra, a quien tras la separación había dejado un patrimonio en torno a los 500 millones de pesetas. Frente a la matemática contable, Roldán argumenta que es víctima de una conspiración, de un plan para desprestigiarle promovido por miembros de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil, a los que el juez Garzón ha procesado por corrupción. Desde la Dirección General de la Guardia Civil se da a conocer un comunicado anunciando que Luis Roldán ha decidido emprender acciones legales contra los autores del artículo periodístico, pero se omite cualquier referencia sobre su patrimonio personal. José Luis Cervero, uno de los periodistas de Diario 16 que ha investigado durante 6 meses el patrimonio de Roldán, se querella contra él por injurias y calumnias. Empieza así la peregrinación por los juzgados. No, que no le estoy desmintiendo, le estoy diciendo que ustedes mienten, que es muy distinto. Es decir, o sea, no tengo que desmentir nada, estoy manifestando claramente que ustedes mienten, que es muy distinto que desmentir. ¿En ese aspecto o en todo? En ese aspecto y en algunos otros. A los guardias civiles, que en muchos casos estaban viviendo casi hacinados en modestas casas cuartel, o que patrullaban a pie porque no había dinero para gasoil, les costaba mucho creerse lo que se estaba contando. Entre otras cosas, porque en varias entrevistas Luis Roldán había hecho hincapié en la precariedad de los presupuestos de la Guardia Civil y en los pocos fondos que podían dedicarse a inversiones. El primer apoyo que recibió Roldán fue el del ministro de Interior, pero el escándalo era imparable y estaba ya a punto de explotar. Se lo contamos dentro de un momento tras la publicidad. Buenas noches. Comienza una nueva era para Francia con el triunfo de la izquierda y comienzan una serie de problemas para Europa, pues no sabemos cómo va a influir en el euro y en ella misma este triunfo de la izquierda. Y aquí en España comienza el juicio de Luis Roldán. El exdirector general de la Guardia Civil dice que tenía los dineros en Suiza para financiar el PSOE, pero no da ninguna prueba de ello. Son 2 de las noticias del informativo que les estamos preparando y que hoy será a la 1:30 con el resto de la información nacional, internacional y deportiva, como comentario. ¿Cuándo van a devolver el dinero que robaron Luis Roldán y los otros? Hasta luego. Sabe lo que quiere. Está muy seguro de sí mismo. Es equilibrado. Pero sobre todo, es dulce. Muy dulce. Natren. Gente dulce. Desde luego, vaya condición que tiene tu madre. ¿Has cerrado el agua? Sí. ¿Y el gas? Que sí. Habrás apagado el aire acondicionado. ¡Bobby! Si tu aire acondicionado no es Johnson, te puedes congelar. Sistema exclusivo de climatización Johnson para estar fresco sin pasar frío. Willy DeVille. Sus grandes éxitos.
el gran romántico del rock and roll, por fin en un disco con lo mejor de su genial carrera. Todos sus éxitos y además canciones que nunca antes habías escuchado. Willie DeVille, His Greatest Hits. Fairy va a preparar una paella gigante como la de sus anuncios. Cocinaremos para miles de personas. Después lavaremos los platos y lo haremos ante notario. ¿Cuántos platos cree que podemos lavar con 1 litro del nuevo Fairy Ultra? Llámenos al 901-515-515. Si es usted quien más se aproxima a la cantidad exacta de platos, ganará 1 millón de pesetas. ¿Serán 8.000? ¿10.000? ¿Más? Con Fairy siempre ganas. En esta moderna factoría se fabrica el azúcar de caña con un sofisticado proceso de elaboración y maquinaria de alta tecnología. El resultado es el azúcar más natural, con vitaminas, fibras y minerales. Azúcar moreno de caña, el azúcar más sano de la tierra, de Azucarera Española. Hay personas a las que les gusta hablar mucho. Otras, en cambio, son de pocas palabras. Los hay que prefieren escuchar. Porque todos somos diferentes, Airtel Móvil ha creado Bono Airtel, el primer sistema de bonos de la telefonía. Ahora, cada uno podrá comprar el tiempo que quiera hablar. Y hablar siempre le costará menos. Bono Airtel, la telefonía que marca diferencias. Si puede imaginarse, puede hacerse. Airtel, ¿por qué no? Vengo a una entrevista de trabajo. Espere en la sala. Cristales. Águila, 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 Amstel. Águila, 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 Amstel. Amstel 100%, Malta 100%, gente 100%. Águila Amstel, eres 100%. Hay emisoras de radio que no han evolucionado con los años y hacen del insulto y la descalificación su argumento. Hay otras que responden a directrices, que aburren, que solo te dan su visión particular y no escuchan. Pero hay una radio diferente, divertida, cercana, plural, abierta, tolerante y objetiva. Por suerte hay Onda Cero. Onda Cero Radio, la objetividad como principio y como fin. En Antena 3 estamos siempre a tu lado, porque cada día sabemos reflejar mejor que nadie todo lo que quieres vivir, acercándote a la actualidad informativa que de verdad a ti te interesa, creando nuevos espacios televisivos que rompen moldes, innovando con programas cada vez más sorprendentes, cautivándote con las series más humanas, conquistándote con toda la magia del mejor cine y haciéndote vibrar cada lunes con la primera liga del mundo. Por eso cada día entramos en la vida de millones de familias. Porque en Antena 3 hacemos la televisión pensando en ti. Antena 3, la televisión que quieres. Siempre me he parecido a mi padre. Y he heredado muchas cosas de él, como mi pasión por los coches antiguos. De hecho, soy su viva imagen justo antes de que empezara a perder el pelo. Así que decidí no seguir con la tradición familiar. Regain Minoxidil estimula el crecimiento del cabello. Regain, no sigas con la tradición familiar. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Ahora hay un nuevo desodorante aún más eficaz, porque absorbe la humedad. Desodorante Sanex con microtalco. Absorbe la humedad.
mismo día en que Diario 16 publicaba en exclusiva la información sobre el patrimonio de Roldán, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, salía en defensa de su subordinado en la rueda de prensa en la que anunciaba su dimisión como ministro. No tengo duda de que el patrimonio del director general de la Guardia Civil es un patrimonio ortodoxo y con seguridad un patrimonio que estará en las declaraciones de renta y patrimonio que tienen que presentar todos los españoles. Roldán es cesado y el 3 de diciembre de 1993, otro civil, Ferran Cardenal, es nombrado director general de la Guardia Civil. Su primera decisión consiste en encargar una auditoría que arroje luz sobre los criterios de adjudicación en la construcción de casas cuartel. Roldán aprovecha esta ocasión para adjudicar directamente a sus amigos, simulando que lo hace por medida de seguridad. Lo hizo ahí y lo hizo también en la parte que llevó la Guardia Civil en la Oficina Olímpica de Barcelona. La oposición, con el Partido Popular a la cabeza, pide explicaciones al gobierno sobre el patrimonio de Roldán. Al principio, el Partido Socialista intenta cubrirle con un manto de silencio, pero poco a poco se va rindiendo a la evidencia. Con los datos de que disponemos, desde luego no tenía merecimientos para gozar de la confianza como director general de la Guardia Civil. Gracias, señor presidente. Las informaciones publicadas sobre el patrimonio de Roldán son de tal gravedad que la oposición pide que se cree de inmediato una comisión parlamentaria de investigación. El 15 de febrero, el Partido Socialista acepta la propuesta. La investigación estaba abierta, por lo tanto, todos los papeles que se pidieron se enviaron todos, sin excepción. Todos los documentos se investigaron, se analizaron. Nosotros allí poco teníamos que ver y Roldán tampoco nos iba a decir una cosa diferente, porque estaba intentando mantener una imagen de que no tenía nada que ocultar. La comisión intenta averiguar cuál es el patrimonio real de Luis Roldán, así como descubrir los criterios de contratación durante los 7 años que estuvo al frente de la Guardia Civil. Los diputados analizan minuciosamente la información y visitan cada uno de los cuarteles cuya construcción fue adjudicada a dedo, argumentando motivos de seguridad. Por el Congreso desfilan 40 mandos de la Guardia Civil y más de 70 directivos de empresas constructoras. El pretendido carácter secreto de las tareas de la comisión se quiebra a cada paso. Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida quizá pensaban que dando publicidad a la investigación parlamentaria impedirían cualquier posible intento socialista de ralentizar los trabajos. El presidente del Tribunal de Cuentas informa que Roldán abusó de la contratación directa y que las empresas beneficiadas por las adjudicaciones a dedo fueron solo 4 o 5. Entretanto, se suceden las noticias sobre el meteórico enriquecimiento de Roldán y aparece una cuenta cifrada en un banco suizo. Los exministros del Interior, Corcuera y Barrionuevo, comparecen ante la comisión y se muestran asombrados. El Luis Roldán que yo he conocido y con el que yo he tratado y con el que de alguna manera he convivido, no tiene nada que ver con el Luis Roldán que yo veo reflejado en los últimos días en los periódicos. El 15 de abril comparece ante la comisión el propio Luis Roldán. Elude hablar de su patrimonio personal y de sus cuentas bancarias. Invoca el derecho a la intimidad y no convence a nadie. Intenta ganar tiempo negando obstinadamente todas y cada una de las acusaciones. Las adjudicaciones que yo he hecho han sido con respetuoso respeto, valga la redundancia, a la legalidad que está establecida en la ley de contratos del Estado. Es decir, no he cometido ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad. Yo la recuerdo como una gran comedia, ¿no? Como la representación teatral de algo que era, como luego se pudo comprobar, absolutamente falso, ¿no? Y como la presentación ante los miembros de la comisión de un hombre injustamente acusado y injustamente acorralado por algún medio de comunicación. Luego se evidenció que era puro teatro, que la verdad era otra, que la realidad era distinta y que su quehacer al frente de la Dirección General de la Guardia Civil había sido muy distinta a la que él había expuesto en su comparecencia en la comisión. Roldán intenta escudarse esgrimiendo la imprescindible discreción ante un proceso judicial en marcha y la imposibilidad legal de difundir información sobre fondos reservados. En cualquier caso se van a establecer esa contrariedad
Eso, puesto que hay, como saben, un procedimiento judicial abierto, o sea que, por tanto, no hay ninguna duda que lo hay, que solo se producirá esa clarificación. Pasa el tiempo y Roldán no consigue esclarecer nada. Sus superiores le abandonan a su suerte, rechazando la teoría de la conspiración y afirmando que la Dirección General de la Guardia Civil es autónoma en materia de contrataciones. Los 3 meses de trabajo de la comisión parlamentaria concluyen con un informe demoledor, en el que textualmente se dice que existen indicios de delito en la gestión de Luis Roldán al frente de la Guardia Civil. Utilizó de forma abusiva y fraudulenta el procedimiento de adjudicación directa de obras, aduciendo razones de urgencia y de seguridad totalmente injustificadas, y gestionó de forma abiertamente irregular los fondos reservados. Pero el Congreso no llegó a ningún acuerdo a la hora de buscar responsabilidades políticas por encima del propio Roldán. Resulta extraño, y sigue extrañándome a mí como antiguo presidente de esta comisión de investigación, que nadie detectara nada. Cuando se mueven en pocos días docenas y docenas de millones de pesetas de fondos reservados que se hallan en el Banco de España y que son sacados en bolsas, según consta. Hombre, parece un hecho anormal. Roldán se queda solo frente a sus responsabilidades penales ante un juez que le acusa de quedarse con 1.060 millones de pesetas en concepto de comisiones del 5% en cada obra, abonadas por los constructores de distintos edificios para la Guardia Civil, y de apropiarse directamente de 352 millones de los fondos reservados destinados a la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. También le acusa de un fraude a la hacienda pública por valor de más de 800 millones de pesetas. En abril de 1994 aparecen los primeros datos sobre la denominada Trama Navarra de Roldán, en la que se ve vinculado el expresidente del gobierno de la comunidad, Gabriel Urralburu. El nombre de su mujer, Olivia Balda, aparece relacionado con la sociedad inmobiliaria Residencial Menorquina, cuya sede social es la misma que la de Europe Capital, la empresa constituida por Roldán para blanquear dinero. Además, uno de sus socios es Jorge Esparza, director comercial de Huarte, socio y testaferro de Roldán. Mi mujer conoce al señor Esparza, obviamente, a través del señor Roldán. La sociedad se constituye en Madrid simplemente porque su actividad no se realiza en Navarra. Días después, otro nombre salta a la palestra, el del exconsejero de Obras Públicas del gobierno navarro, Antonio Aragón, vinculado con Esparza a través de una sociedad inmobiliaria en Rota, Cádiz. El Parlamento de la Comunidad Foral pone en marcha una comisión de investigación para estudiar las actuaciones de Huarte en la zona. Mientras las investigaciones periodísticas y judiciales iban sacando a la luz propiedades ocultas de Urralburu y Aragón, van apareciendo informaciones sobre lo que en adelante se llamaría la trama suiza. La justicia de aquel país flexibilizó sus tradicionalmente rígidas normas de secreto bancario y eso hizo posible que se conociera la existencia de varias cuentas de las que era titular Roldán. Algunas eran depósitos de fondos reservados del Ministerio del Interior y en otras aparecían como titulares la segunda mujer de Roldán, Blanca Rodríguez, y miembros de su familia. Jamás nos imaginábamos que Roldán tenía en Suiza 1.600 millones procedente del cobro de comisiones y de fondos reservados. Concretamente, por ejemplo, la trama suiza la descubrimos de una forma muy curiosa. Después de que Roldán estuviera cesado, recibimos el día 16 la llamada de un constructor, una llamada anónima, de un señor que nos contó cómo se había encontrado con Roldán en la sociedad fiduciaria Fides, en Zúrich, y bueno, pues cómo este señor se asustó porque él iba a meter el dinero de su constructora, de su empresa, en ese banco, iba a evadir impuestos, y se encontró nada más y nada menos con el director general de la Guardia Civil en el ascensor, y dijo, coño, el algarrobo. Se sintió descubierto, ¿no?, por el propio director de la Guardia Civil. Él contaba cómo Roldán se hizo pasar por francés, cómo le dijo a le dejó pasar en el ascensor, y cómo posteriormente observó que Roldán se entrevistaba con un empleado de ese banco apellidado Miller. Pero a finales de aquel mes de abril de 1994 ocurrió lo que muchos temían. Luis Roldán se dio a la fuga. A finales de abril, los rumores sobre el paradero de Roldán se disparan. Sus allegados dicen que se encuentra presionado, abatido y cansado de peregrinar por los juzgados. Algunos medios de comunicación barajan la posibilidad de que el exdirector de la Guardia Civil haya abandonado el país.
El señor Roldán no va a eludir la acción de la justicia, comparecerá en el juzgado, entregará el pasaporte y entregará todo lo que le piden. Pero, ministro, parece que no se encuentra el señor Roldán. ¿Tienen ustedes constancia de dónde está, de que no ha salido del país? Sí, yo tengo constancia de que no ha salido del país y me parece que no está desconocido, ¿eh? No me consta lo que usted dice. ¿Dónde está? Más o menos sí, pero no se ve aquí. Que es lo que creemos. Lo siento. ¿Por qué no se ha presentado ante la Eso no lo sé, se voy a preguntárselo a él. Supongo que si ha recibido la citación acudirá. Y Roldán está localizado, lo que no está es visible. A primera hora de la tarde era dictada una orden de detención después de que Roldán no se hubiera presentado a una segunda citación judicial. Como decimos, nada se sabe, nada se puede asegurar todavía. Hoy el gobierno, por voz de su ministro de la Presidencia, afirmaba que Roldán sería puesto ante la justicia. Lo que comenzó siendo un rumor se ha confirmado plenamente. Roldán no está en España y el ministro Asunción, que creyó tenerle localizado, tiene que asumir sus responsabilidades. Yo ahí cometí un error, evidentemente. Cometí un error y además por eso entendí que me había equivocado, que el margen de confianza que yo le había dado a este sujeto me había llevado a un desastre político para mí y por eso presenté la dimisión del presidente, porque me parecía vergonzosa la situación que se me había creado, porque me había mentido una y otra vez y yo no había puesto ninguna prevención contra este sujeto, ¿no? Interior encarga a 200 agentes que trabajen e investiguen con una única prioridad: localizar y detener a Luis Roldán. La primera pista aparece en un hotel de París, siempre París, donde Roldán se refugia y concede una entrevista a periodistas del diario El Mundo. Se considera envilecido y satanizado. Afirma que no está dispuesto a ser un nuevo Amedo y amenaza con tirar de la manta. Promete que si va a la cárcel no lo hará solo y que de ahora en adelante cada palo tendrá que aguantar su vela. Si algo tiene que decir don Luis Roldán, al que yo mantuve en el cargo de director general de la Guardia Civil y sobre el que no he emitido opiniones que les corresponden hacer a quien tienen encomendada esa tarea, que lo diga, que se presente ante el juez y que lo diga. Sigo padeciendo y padeceré por muchos años lo que llamo el síndrome de Roldán. Que el señor Roldán se presente ante el juez y que ante el juez declare todo lo que crea conveniente. Roldán no se presenta ante el juez, pero sí que comienza a cumplir sus amenazas, utilizando siempre el mismo medio de comunicación, el diario El Mundo. Sin pericia que tienen sus jefes para solventar lo que ellos mismos habían fomentado, eso es lo que pone al señor Roldán en la tesitura, en la siguiente tesitura de decir: yo no me apunto a que me corten a mí la cabeza. Es decir, yo no entro. Es decir, si aquí hay responsabilidades que no son políticas, que son responsabilidades penales, afrontemos todas las responsabilidades penales que cada uno tiene. Y entremos todos en depurar la responsabilidad de lo que entre todos podamos haber hecho mal. Aparece publicada una carta, presuntamente enviada por Roldán al ministro Asunción, en la que se acusa al vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, de haber encargado un informe sobre actividades públicas y privadas del banquero Mario Conde. Roldán asegura que el informe, denominado Crillon, lo encargó a la empresa norteamericana de detectives Kroll y que solo existen 4 copias en poder de Felipe González, Narcís Serra, García Vargas y él mismo. Además, afirma que el citado informe se pagó probablemente algo más de 100 millones de pesetas con fondos reservados del Ministerio de Defensa. Y ningún miembro del gobierno encargó tal informe, por lo tanto, no hay ninguna financiación con cargo a fondos reservados del CSIC y por lo tanto no había nada que transmitir a ninguna otra persona. Y sobre esto no quiero explicar más o hacer más matizaciones, porque creo que lo que hay que evitar es entrar en la dinámica que ha creado el señor Roldán y que intenta que hablemos de otros temas que no son precisamente los suyos, que son los que realmente afectan a la sociedad española y los que interesan a la mayoría de los españoles. Solo se persigue a Luis Roldán y su examante. La policía vigila cada paso que da la mujer de Roldán. Blanca Rodríguez Porto comienza un estresante recorrido por distintos juzgados. Se embargan sus bienes y se bloquean sus cuentas corrientes. El Ministerio del Interior le reclama documentos, armas y pasaportes. En junio de 1994,
Blanca es detenida tras un teatral refugio en la Embajada de Chile en Madrid. La juez decreta su prisión provisional e ingresa en la cárcel de Prieva, en Ávila. Blanca consigue abandonar la prisión un mes y un día después, avalando la fianza de 50 millones impuesta por la juez con una finca familiar situada en Zamora. También en junio de 1994, la policía detiene a Roland Costacurta, empresario suizo, al que acusa de blanquear dinero para Roldán mediante sociedades pantalla. Parece que igualmente ha realizado numerosas operaciones inmobiliarias, tras las que presumiblemente se esconde el nombre del exdirector de la Guardia Civil. La policía suiza también busca a Jacques-Pierre Aberlé, quien presuntamente se había encargado de poner a Louis Roldán en contacto con algunos abogados suizos para tejer una enmarañada red de sociedades instrumentales en paraísos fiscales. El 17 de junio salta un nuevo escándalo. La policía encuentra en una caja de seguridad de este banco suizo buena parte de la contabilidad secreta de Roldán. Allí aparecen detallados cobros de comisiones por obras y suministros a la Guardia Civil por valor de unos 4.000 millones. También aparece un documento con las iniciales AA y GU, sospechosamente coincidentes con los nombres de Antonio Aragón y Gabriel Urralburu, que, cada vez más acosado, decide no presentarse a la reelección como secretario de los socialistas navarros. Le sustituye un estrecho colaborador, Javier Otano, que meses más tarde también se verá implicado y forzado a su vez a dimitir del cargo. La renuncia de Urralburu no para el escándalo. Antes, al contrario, no cesan de hacerse públicas irregularidades durante su gestión. Comisiones por la seguridad en la autovía de Leizarán, pisos en Madrid a nombre de su sobrino, un presunto pago de comisiones por la construcción de la Universidad Pública de Navarra. El 26 de agosto, Gabriel Urralburu abandona su escaño en el Parlamento navarro. 2 meses más tarde, la juez Ana Ferrer, instructora del caso Roldán, manifiesta indicios de delito en las actuaciones de Urralburu y Aragón. Ambos acabarán dando con sus huesos en la cárcel. Ahí están los sumarios, ahí están todos los procedimientos abiertos, y lo que sigue es que la ha hecho que la pague, vamos, pero con todas las consecuencias. Mientras, el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid sigue recibiendo comisiones rogatorias desde Suiza en las que se informa de los movimientos bancarios de Roldán. Uno de los más significativos es la transferencia, por sus testaferros, de casi 2.000 millones de pesetas desde un banco suizo a una sede del Ares Bank en Madrid, que posteriormente se transfieren a Singapur. En ese contexto aparece la inquietante figura de Francisco Paesa, diplomático, confidente, conocedor y paseante habitual por los misteriosos vericuetos de las cloacas del Ministerio del Interior, en definitiva, del Estado. Desde luego, yo en el tiempo que estuve en la Secretaría de Estado de Interior nunca tuve ningún tipo de relación con Paesa. Otra cosa es que, desde luego, para la captura de Louis Roldán se utilizó a todas las personas que podían aportar información. Pasan los meses y la captura de Roldán sigue siendo la gran asignatura pendiente de un Ministerio del Interior que necesita al fugitivo vivo y en España para recuperar credibilidad e intentar pasar página en la etapa de corrupción. Porque sabíamos perfectamente que si Roldán aparecía muerto, la gente nos iba a hacer directamente responsables de la muerte de Louis Roldán. Y por lo tanto era casi como una obsesión la que nosotros teníamos, primero de capturar a Louis Roldán y segundo, obviamente, de que no le pasara nada. Personas clave en el entorno del caso Roldán están convencidas, aunque se abstengan de manifestarlo en forma tajante, de que Louis Roldán estuvo siempre en París y que no abandonó la Ciudad de la Luz hasta pocos días antes de su detención. Pero en la búsqueda del fugitivo, la policía española viajó a Argentina, Sudáfrica, Venezuela y Estados Unidos, país este donde estudiaba el hijo del fugado. También tuvimos otra información que parecía que era muy certera, conforme que estaba en Santo Tomé. Incluso se daban detalles anecdóticos, que decían que estaba en una fiesta diplomática que se estaba organizando en un determinado ministerio de aquel país. Inmediatamente, como la cobertura policial española en Santo Tomé no era posible, allí se remitieron funcionarios policiales portugueses. Claro, lo que no podíamos hacer nosotros en aquel momento, ante datos que en principio parecía que eran respetables, no investigarlo. Y lo cierto es que hubo una movilización general porque todo el mundo aportaba datos en relación a Louis Roldán. El 21 de febrero de 1995 se produjo una comparecencia en el Senado del entonces ministro Belloc, en la que éste vuelve a hablar de la captura de Roldán con un tono sorprendentemente seguro. Ya que usted lo menciona, supongo que estará dentro del orden, presidente,
que le diga que no se preocupe, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a encontrar al señor Roldán. Comprendo que ese día le darán a su señoría y a otros un disgusto, pero desde luego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo van a lograr. Ministro. Unos días después, los periodistas y la sociedad en general empezamos a comprender por qué el ministro Belloc se había mostrado tan seguro ante los senadores. En realidad, cuando el ministro hacía el anuncio, Roldán ya llevaba un día detenido en Laos. Aquella extraña detención, tras 10 meses de fuga, la espectacular llegada a España de Roldán y muchas más cosas, se las vamos a contar en un momento tras la publicidad. Al otro lado. Asturias. Entre insólitos parajes, rincones llenos de encanto. Acércate a Asturias, un rincón acogedor. Asturias, siempre. Till then, my darling, please wait for me. Till then, no matter when, it will be one day. Ford Galaxy, otra visión de la vida. ¿Has visto lo que está pasando? Z Multimedia, los mejores CD-ROM para jugar y aprender. No te pierdas las últimas novedades y las nuevas versiones con conexión a Internet. Y lo mejor, los nuevos precios. De venta en los mejores establecimientos. Existen programas de televisión de los que no para de hablar todo el mundo. Vean, vean. ¡No tenéis aquí! ¡Aquí, Mike! ¡Se C'est-à-dire que les 3/4 restent dans la Croix-Rouge et à cause de ça... Ya lo han oído. Todo el mundo quiere disfrutar con el humor de la parodia nacional. El martes a las 10:20 en Antena 3. Vengo a una entrevista de trabajo. Espere en la sala. Cristales. Águila, 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 Amstel. Águila, 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 Amstel. Amstel 100%, Malta 100%, gente 100%. Águila Amstel, eres 100%. Gary Barlow, el autor y líder de Take That, presenta Open Road, su primer álbum en solitario. Gary Barlow, todo un número 1. Este es el momento en que Luis Roldán vuelve a pisar suelo español tras 10 meses de fuga. El exdirector general de la Guardia Civil llega a la base militar de Torrejón de Ardoz el 28 de febrero de 1995, escoltado por 5 policías que fueron a buscarle a Tailandia. Había sido detenido 8 días antes en la República de Laos y entregado a los policías españoles el día 27 en la terminal de tránsitos internacionales del aeropuerto de Bangkok. Desde allí se le trasladó a Roma en vuelo regular para enlazar con el mister de la Fuerza Aérea Española hasta la base militar madrileña. Rodeado de un espectacular despliegue policial, Roldán es inmediatamente trasladado a los juzgados de Plaza de Castilla. Ese mismo día, Roldán ingresa en la prisión abulense de Brieva.
El ministro del Interior, Juan Alberto Belloc, se apresura a convocar una rueda de prensa para informar sobre la tan esperada detención. Habla de éxito policial y dice que su ministerio nunca ha pagado a los confidentes que han intentado engañar a los investigadores respecto al posible paradero de Roldán. Y lo que le puedo garantizar es que ha sido hecho con los criterios de ahorro que caracterizan a la Secretaría de Estado del Interior. Si me lo permite. Además, Belloc asegura que el gobierno no ha pactado ni negociado la detención del exdirector de la Guardia Civil. Lo único que diré es que el gobierno de España no ha pactado, no pacta nunca. El gobierno de España nunca negocia, nunca pacta. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. Sin embargo, el mismo día de su comparecencia y en el programa nocturno de Antena 3, Hermida y compañía, el periodista del Mundo, Antonio Rubio, presenta documentos que avalan la tesis de que la extradición de Roldán ha sido pactada y que ese pacto incluye el compromiso de que será juzgado según el Código Penal laosiano. Una de las condiciones concretas es que solo podrá ser juzgado por cohecho y malversación. Todos los demás delitos no pueden ser juzgados. Fue el señor Roldán el que se entregó en Laos. Pactó con las autoridades de Laos. El ministro de Justicia, esa información se va a publicar... Esa información está ya materialmente en la calle porque es la portada... Era lo que faltaba del periódico. Efectivamente. Es el diario que faltaba. Ya. ¿Me lo permite usted, por favor? Sí. Era lo que faltaba para el libro. Gracias. Aquí. El ministro Belloc comparece de nuevo ante los medios. La euforia del día anterior se ha transformado en crispada excitación. Explica que sabía de la existencia de los papeles, pero que no la desveló en la rueda de prensa por considerar que esto era competencia del juez. Además, el ministro insiste en que no ha habido pacto alguno con el gobierno de Laos y que lo importante es que Roldán ya está en España, detenido y a disposición de la justicia. La decisión que tuvo que adoptar este ministro es, con ese documento del gobierno de Laos, envío a mis policías, a la policía, a detenerlo y traerlo a España, o lo dejo en Laos, para que siga gozando de impunidad y probablemente pudiera fugarse a otro país. Es la única decisión política que tuvo que adoptar el ministro. Los papeles que hicieron posible la detención y extradición de Roldán cobran cada día mayor protagonismo. Se especula sobre su falsedad y los representantes diplomáticos laosianos en España no los reconocen como auténticos. La juez Ana Ferrer cita a declarar a Roldán, pero este se niega a hablar en tanto no se aclaren los detalles de su detención. Entre tanto, Belloc comparece ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para explicar cómo se consiguió detener a Luis Roldán. Se han empleado muy distintos medios, siempre actuando dentro de la más estricta legalidad. La policía conoce estos círculos que pensamos han prestado sus servicios de manera retribuida a Roldán. La operación ha sido legal al propio tiempo que eficaz. Me parece evidente que no es posible obtener éxito en una investigación tan compleja sin acudir a confidentes y colaboradores del tipo que les he indicado. Lo miren por donde lo miren, señorías. No hay el más mínimo atisbo de ilegalidad en la detención del señor Roldán, por mucho que a muchos de sus señorías les encantara que así fuera. Lo siento, no lo hay. El intermediario ha cumplido con su ministerio garantizándole la entrega de Roldán. Con lo que no contaban, ni el señor Roldán ni usted, era con que el intermediario no hubiera arreglado lo de Laos. El intermediario, señor ministro, burló al señor Roldán, le burló a usted, cobró de todos los españoles a través de los fondos reservados por partida doble, de los fondos reservados que supuestamente había robado el señor Roldán y de los fondos reservados que usted reconoció que había pagado para conseguir la información, y es el único triunfador de esta deprimente historia, señor Rey. Y vuelve a aparecer la siniestra figura de Francisco Paesa. Se afirma que solo gracias a su colaboración ha sido posible atrapar al fugitivo.
Dos periodistas de Diario 16 aseguran que Paesa cobró, a través de su sobrina Beatriz, 300 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados del Estado como pago por la entrega de Roldán. Después de los hechos, me da cuenta que es el personaje clave en todo esto, que es el personaje que le facilita la huida, que es el personaje que le ayuda a blanquear el dinero, a esconderlo, que le ayuda en todo, desde el primer momento. Pero me he dado cuenta después, cuando he tenido ocasión de ojear alguna parte del sumario publicada y ir atando cabos, ¿no? Me doy cuenta que es el personaje clave, que es el que es un perejil en tanto a los guisos, además, y siempre sacando beneficio, ¿no? La juez María Tardón cita a Paesa a declarar, pero este no acude al juzgado hasta 4 meses después. En su declaración afirma que contactó con el prófugo a través de 2 anuncios en la prensa que hacían referencia a una de las empresas propiedad del exdiplomático. Fue entonces cuando un tal Stuart, al parecer persona cercana a Roldán, se puso en contacto con él. Paesa, siempre según su declaración, le dice que lo mejor que puede hacer Roldán es entregarse, ya que, tal y como le han dicho los policías encargados del caso, no son tantos los delitos que se le imputan. Paesa y Stuart vuelven a hablar telefónicamente a principios del mes de febrero. Stuart le dice que Roldán ha estudiado la posibilidad de la extradición. Propone 4 países donde esta puede ser más favorable. Finalmente, Roldán se pone en contacto con Paesa desde Laos. Este ha sido el país elegido por el exdirector de la Guardia Civil para que, una vez extraditado, solo pueda ser juzgado por 2 delitos. A pesar de haber encontrado una fórmula favorable para sus intereses, según Paesa, Roldán se muestra preocupado por la situación y mantiene algunas dudas. El exdirector de la Guardia Civil afirma que tiene el permiso de las autoridades del país para quedarse allí. Cuando se le asegura que él va a pagar única y exclusivamente por las responsabilidades personales que tenga, el señor Roldán accede a venir. Y naturalmente que aquí se le vuelve a engañar. Se le vuelve a engañar porque naturalmente que lo que se le vuelve a hacer es se le trae engañado de que solamente va a pagar por sus responsabilidades y se le vuelve a entregar de carnaza a la opinión pública, pues para que la opinión pública tenga alguien a quien ponerle nombre y apellidos de toda la corrupción que hemos vivido. Los 5 policías que acompañaron a Roldán desde Bangkok también son llamados a declarar. Primero ante la juez Ana Ferrer y más tarde ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien también cita al director general de la policía, Ángel Olivares. Cuando Roldán lleva 7 días en la prisión de Ávila, las autoridades de Laos aseguran que en su país no se ha detenido a ningún ciudadano español ni se ha entregado a persona alguna a la policía española. Que desde luego yo hablé con un teléfono de Laos, sin ninguna duda. Que hablé con 2 personas con las que era muy difícil entenderse, sin ninguna duda. ¿Con quién hablé? Yo no lo puedo saber. Es imposible que yo lo sepa porque yo no sé quién está al lado del auricular. En cualquier caso, comprenderán que nosotros, después de todo el esfuerzo personal, profesional, humano, de dinero que habíamos hecho, lo que no teníamos ningún interés era en frustrar la operación al final. Todo lo contrario. Mientras la justicia investiga los papeles de Laos, Roldán inicia su periplo por los juzgados. Presta declaración en la Audiencia Nacional por el uso irregular de fondos reservados del Estado. En los juzgados de la Plaza de Castilla, por la falsificación de los documentos laosianos. En la Audiencia Provincial de Madrid, por su enriquecimiento. Y en el Tribunal Supremo, por las acciones de los GAL. Además, en Navarra, se le investiga judicialmente por el cobro de comisiones a los constructores de la autovía de Leizarán. En el País Vasco, aparece en el sumario de la falsificación de pruebas relativas al asesinato de la presunta miembro de ETA, Lucía Urigoitia. En total, se le acusa de 7 delitos, y Roldán cumple su amenaza de tirar de la manta. Poco después de su detención, relata a Garzón detalles respecto al uso de fondos reservados en el Ministerio del Interior y del cobro irregular de sobresueldos por parte de altos funcionarios. Además, acusa a Narcís Rayales, ministro de Defensa, Julián García Vargas, de haberle encargado el informe conocido como Frillón sobre actividades de Mario Conde. Por último, afirma que el presidente González conocía el uso ilícito que desde el Ministerio se hacía de los fondos reservados. No hay nada más fácil que mentir o que empañar la reputación de alguien en base a un argumento de fondos reservados, porque se encontrarán siempre con una situación de gran indefensión y utiliza algo que es un poco más penoso, ¿no? Que puede pasar fácilmente de ser la bestia negra de no sé qué segmento de opinión publicada o pública a ser un héroe para ese segmento de opinión publicada simplemente con que reoriente la dirección de sus tiros.
como lo sabe, lo utiliza. A mí me parece absolutamente miserable. El vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, es quien peor parado sale en las declaraciones de Roldán, quien afirma que tanto él como José Luis Corcuera conocían los pagos que se hacían desde un banco suizo a las esposas de los expolicías Amedo y Domínguez, condenados por su pertenencia a los GAL. Habla del secuestro de Segundo Marey y afirma que Rafael Vera, secretario de Estado de Interior en ese tiempo, estaba al tanto de la operación porque él mismo le informó del paso del secuestrado por Navarra. En pocos días, el exdirector de la Guardia Civil implica en la guerra sucia contra ETA a toda la cúpula de Interior del gobierno socialista. Cuando el juez Moner, instructor del sumario por el secuestro de Segundo Marey en el Tribunal Supremo, decide rechazar las acusaciones contra Felipe González, Roldán pide declarar ante el alto tribunal para desvelar más detalles sobre el secuestro del empresario. En unos meses, declara en todos los sumarios que investigan algún aspecto de la guerra sucia. La manta de la que prometió tirar aparece una y otra vez. Luis Roldán ha declarado en repetidas ocasiones y en distintas instancias judiciales, pero es ahora cuando por primera vez va a sentarse en el banquillo de los acusados. Ha llegado el momento de aclarar incógnitas que están en la mente de todos. Una de ellas podría haberla respondido a Berlé, su compinche suizo, pero falleció en febrero del 96, llevándose a la tumba los secretos que hubieran podido aclarar el real destino de los 1.700 millones de pesetas que Roldán afirma haber devuelto al entonces ministro del Interior, Antonio Asunción, en concepto de fondos reservados. No es esa la única pregunta sin contestar. Hay otras como hasta dónde llega en realidad la trama de Roldán en sus respectivas líneas, tanto Navarra, Suiza, etc. ¿Qué grado de conocimiento e implicación tuvieron sus superiores jerárquicos en los hechos que se imputan? ¿En qué lugar o lugares pasó Roldán los 10 meses que anduvo fugado? Luis Roldán siempre se sintió atraído con fuerza por la magia de la capital francesa. Casi todos los que han seguido su caso están prácticamente convencidos de que en su fuga jamás abandonó su escondrijo en algún lugar de la ciudad del Sena. Cuando Roldán se siente en el banquillo, quizá piense en su fuero interno que, como en Casablanca, siempre le quedará París. La justicia tiene la última palabra.